El tema de hoy es las parábolas. ¿Por qué las parábolas? Déjeme decirle que he estado escuchando o he escuchado por ahí muchos malos usos con respecto a las parábolas. Hay mucho mal entendimiento con respecto a las parábolas y que a pesar de que es algo bien común en las escrituras, bueno, prácticamente en los evangelios, eh, tienen mucho mal uso. Y hoy vamos a estudiar o vamos a entender un poquito de qué era la parábola. Vamos a analizar unas tres parábolas un tantito complicadas o que se han dado en, en mal uso, ¿verdad? Ha habido una mala interpretación y de ellas por consiguiente veo a la gente preocupada o colgándose de estas parábolas cuando se les da un mal uso. Y es que así como pueden ser luz, también nos pueden confundir. Y de hecho, parte de la esencia de que Jesús hablara por medio de parábolas era porque unos entendieran, los que tenían la luz, los que tenían entendimiento, los que eran buena tierra para recibir esa palabra, iban a tener el entendimiento. Pero por otro lado iba a traer confusión. Aquellos que su corazón buscan las cosas terrenales, aquellos que buscan las cosas que no son de Dios, crean gran confusión. Y es triste ver que ministros usan de forma inadecuada las parábolas, eh, porque las parábolas tienen un propósito. Hablemos un poquito qué es la parábola. La parábola es un género eh, no muy utilizado por las personas para comparar las cosas. No, cuando uno piensa en una parábola, uno piensa inmediatamente en Jesús. Quedó tan ligada el hecho de que las parábolas fueran usadas por Jesús que cuando uno dice las parábolas, uno las piensa en Jesús. Incluso, quizá hay personas que llegan al punto de pensar que fueron inventadas, este género fue inventado por Jesús. Y no, este género ya existía. Lo que sí es cierto es que era muy poco usado. De hecho, no creo que alguien después de Jesús haya tenido la habilidad como la tuvo Jesús para aprovechar este género. Pero Jesús usó mucho este género de transmitir una idea. Y aquí vamos asentando un poquito lo que es una parábola. La parábola, el objetivo esencial es comparar un principio, una verdad, un hecho con algo de la vida cotidiana. Puede ser algo de la naturaleza, alguna práctica, alguna situación. Y Jesús usa este género tratando de que la gente tuviera los principios de Dios, verdades de Dios, comparándolas con cosas cotidianas, con cosas que se vivía todos los días. Eh, Haciendo un poquito de memoria, por ejemplo, encontramos parábolas que hablan sobre la luz, ¿verdad? De tener un candelabro, que esto uno no enciende una luz y la mete en un cajón, ¿verdad? Eso es lo que dice la parábola. La pone en alto para que ilumine toda la habitación. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Son parábolas sencillas. Hay parábolas que tienen un significado un poquito más difícil o un poquito más allá si le buscamos el hecho de lo que Jesús quería decir. Por ejemplo, cuando mencionaba que éramos sal de la tierra, eh, habían, habían funciones específicas de la sal, no solo ver que no se corrompiera, sino que también la sal se usaba para hornear. Y podemos ir un poquito más allá. Pero hay muchas cosas cotidianas en las que se comparaban las parábolas. Jesús usaba las cosas del día a día, ¿verdad? La masa, digamos, usó mucho, por ejemplo, lo de la masa, usaba mucho imágenes como el labrador. Hoy en día nosotros no nos dedicamos
generalmente a la siembra, ¿verdad? Hay cosas de estas que se nos pasan mucho en alto, significados o detalles, porque no practicamos eso. Quizá hoy en día, por ejemplo, si estuviera Jesús, hiciera parábolas con respecto a la electricidad, por ejemplo, al internet, a una ciudad, a un edificio, porque son las cosas que hoy conocemos hoy en día. Entonces, si algo es importante en una parábola es entender el contexto, qué significaba en ese entonces, cuáles eran la forma en que se practicaba eso, porque hoy en día no se practica de igual forma. Y aquí, por ejemplo, quiero tocar un punto. Las bodas de hoy en día no son como las bodas tradicionalmente judías de en aquel entonces. Había una tradición, había todavía todo un proceso para una boda. Y Jesús usa mucho esta figura de la boda, del matrimonio, para hablar sobre el reino. Cuando nosotros no conocemos cómo eran las bodas judías, cuando no entendemos, cuando no sabemos todo lo que significaba cada cosa, nos perdemos mucho detalle de lo que Jesús quería expresar. Nos perdemos mucha riqueza acá. De hecho, pensando y meditando en lo que íbamos a platicar hoy, me quedé comprometido conmigo mismo, y a veces los digo con ustedes, me voy a comprometer a hacer un estudio sobre la boda o las bodas, porque fíjese que no solo involucra las parábolas, sino que en Apocalipsis se usa mucho la figura de las bodas y lleva mucho significado. Así que me quedé retado a sacar una tarea de investigar más ampliamente este tema. Pero cuando uno entiende los conceptos, cómo funcionaban las cosas, uno puede dar una mejor interpretación de la parábola. Algo muy importante de la parábola, y aquí quiero subrayar esto. Quiero que usted le ponga nota, que usted ponga mucha atención con esto. La parábola servía para establecer un principio, para dar a entender algo de cómo funcionaba el reino, de cómo funcionaba la venida del Señor Jesucristo. Ojo, una parábola no debe de ser utilizada para sacar una teología, una doctrina, o no debe de ser base para establecer una creencia. ¿Me explico? Repito esto, una parábola era para ayudar a entender un principio específico, una enseñanza, algo que Jesús quería transmitir. Pero un gran error que se comete es usar una parábola para sacar una doctrina, una enseñanza. Otro error muy ligado a este es tratarle de sacar toda la simbología a la parábola. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo actual. Si Jesucristo hubiera venido a hacer una parábola de algo con una computadora o un celular, digamos, es comparado a un celular o una computadora, si hubiera dicho algo así, mucha gente se complica porque entonces se empieza a pensar que si la pantalla de la computadora o del celular es de litio y tiene colores y tiene teclas la computadora o es touch ¿me entiende? Queriéndole estirar el significado a cada cosa del simbolismo, eso es un gran error. Eso complica y nos da un entendimiento erróneo de lo que Dios quiso decir. Generalmente lo que Dios quería decir era un principio de enseñar algo práctico, digámoslo así.
Pero cuando hay mucha gente que toma la parábola y que le empieza a sacar el jugo con todas las figuras, con todos los detalles, y entonces esta parte significa esto, y esta parte significa aquello, y esta parte significa que tal cosa, y entonces sacamos de ahí toda una enseñanza pensando que entonces si nos quedamos, no nos quedamos, se van antes, se van después, y esto significa que si no tiene, no va a tener, y que si, y entonces sacamos toda una listado de conclusiones erróneas cuando queremos extra interpretar la comparación que Jesús hizo. Las comparaciones de Jesús, las parábolas de Jesús, era para ampliar el conocimiento, para que nos fuera más fácil entender una enseñanza, un principio. Y era más o menos, porque es, ¿con qué la compararemos? Decía Jesús. Comparémosla con tal cosa, y daba puntos específicos. Pero si nosotros nos ponemos a sacarle el jugo y a sacar que lo de las lámparas es la luz, el aceite es el Espíritu Santo, y que entonces es tal cosa, y entonces los tiempos son, recuerdo en el tiempo de la pandemia, estaba escuchando, siempre busco escuchar la palabra del Señor, y he ido afinando a quienes escucho realmente, pero recuerdo que escuché un predicador y que tomó una parábola de Jesús para describir los tiempos en que Jesús iba a venir, y que esa parábola especificaba que tanto tiempo dijo y que hace, y entonces Jesucristo va a venir porque entonces los tiempos que eso es un gran error que cometemos al transmitir las parábolas. Por favor, si tú eres ministro del Señor y compartes la palabra de Dios, no saques tu doctrina o no extra interpretes a una parábola tratándole de sacar como más entendimiento o sacarle profundidades, porque nos vamos a perder. Porque el propósito de la parábola no era ese. El propósito de la parábola era un fácil entendimiento de un principio, de una verdad específica. Generalmente encontramos la explicación al final de la parábola. La enseñanza generalmente en casi todas las parábolas de Jesús, Jesús se las explicaba a sus discípulos y decía al final, el punto es este, esa es la esencia de la enseñanza. No es toda la interpretación. Una de las parábolas más interpretadas, y que de hecho fue la que quizá la más extensa que Jesús explicó a sus discípulos, es la del sembrador. Y Jesús le explica. Y el punto básico de la parábola del sembrador era enseñar que hay diferentes corazones, que hay diferentes tipos de tierra en las personas, que unos escuchan la palabra y les entran por un oído y les salen por el otro, ¿verdad? Y otros medio la reciben y dicen, ay, qué bonito será, pero siguen con su vida, con los afanes diarios, ¿verdad? Y no se acercan al Señor. Pues para no ondear en esta, finalmente hay un tipo de tierra que escucha la palabra, que recibe ese llamado del Señor, que lo toma para sí y rinde su vida al Señor. Si nos damos cuenta, es una cuestión sencilla. ¿Dónde podemos exagerar colgándonos de esta parábola? Podemos hablar de que nosotros somos un tipo de tierra especial, que está abonada, y que nosotros nos debemos de abonar, por ejemplo, para recibir la palabra. Ojo ahí, porque cuando uno recibe la palabra de parte del Señor, uno no sabe cuándo la va a recibir.
Dios llega y da una palabra, pero si nosotros nos ponemos a sobreinterpretar esto, decimos nosotros debemos de trabajarnos como tierra y estarnos abonando, y estamos exagerando el sentido de la parábola, ¿verdad? Estamos llevando más allá del mensaje sencillo que Jesús quería transmitir con la parábola. Si bien es cierto, hay parábolas difíciles de entender y hay parábolas bien sencillas. Hablando, por ejemplo, de una de las más sencillas es la que hablamos de la luz. Nosotros somos un candelero encendido de parte del Señor que no se mete en un cajón, sino que se pone en la parte más alta. Digamos que son de las parábolas más sencillas de interpretar, pero hay parábolas complicadas. Hay parábolas que son un poco más difíciles. Y hoy vamos a entender un poquito. Miren, escogí por lo menos 3 parábolas para entender un poquito y ver dónde se nos pasa la mano y dónde sí son algunas un poquito más complicadas, si bien es cierto, pero lo importante es entender el contexto. Fíjense que cuando nos ponemos a estudiar la palabra de Dios y entendemos incluso qué evangelio es el que expuso esa parábola, entendemos un poquito más cuál era su intención de sacarla, encontramos un poquito más explicación de cuál era su objetivo. Por ejemplo, las parábolas solo las encontramos en Mateo, Marcos y Lucas. En Juan no encontramos ninguna parábola, porque el objetivo de Juan de escribir el evangelio era distinto que el de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas tenían un objetivo de hacer expresar y hacer entender la palabra del Señor. En el caso de Mateo, su grupo objetivo eran los judíos. En el caso de Marcos, Marcos le escribe a los romanos. Y en el caso de Lucas, Lucas le escribe a los griegos. Entonces, cuando entendemos quién puso qué parábola, entendemos un poquito mejor cuál era el objetivo, cuál era el sentido de hacer sentir, de poner esa parábola ahí. Dice Juan en la escritura, si me sentara a escribir todo lo que Jesús dijo, no cabrían los libros en este mundo de todas las cosas y todas las enseñanzas que dijo. Pero Jesús permitió que las que tengamos, las que hoy disfrutamos como sus enseñanzas, seguramente hubieron muchos más evangelios, pero hoy nos disfrutamos 4 evangelios. Y 3 de ellos comparten parábolas. Entonces es importante que entendamos quién está compartiendo la parábola para entender el grupo objetivo y cuál era su intención, ¿verdad? De jalar o hablar específicamente de esa parábola. Y eso nos ayuda a entender el contexto, entender cómo se hacían las cosas, porque hoy en día, por ejemplo, no entendemos muchas cosas. Vamos a hablar sobre una parábola de mayordomo. Y por ejemplo, hoy en día no entendemos lo que es un mayordomo. La mayoría, pues al menos, no entendemos eso. Hay personas que sí tienen un mayordomo. Hoy se usan otros términos, por ejemplo, para quien administra los bienes. Ya no le llamamos mayordomo. Tenemos un administrador de empresa, tenemos un administrador de los bienes, tenemos quizá un abogado que mira las cuestiones técnicas, tenemos inversionistas o las personas pues, que los tienen y tienen las posibilidades para hacerlo. Entonces es importante que comprendamos qué era el entorno para entender la parábola. Y sin llegar más allá, vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de la parábola del mayordomo infiel. Creo que es una de las parábolas que más son un poquito más difíciles de entender y que nos causa sentimientos encontrados cuando la analizamos, ¿verdad? Porque uno pareciera ser que Dios está diciendo que es bueno que seamos malos administradores, pero cuando entendemos el contexto, cuando entendemos cómo funcionaba esto, nos es más amplio. Es más, esta parábola pareciera que la evadimos a veces
porque es difícil de entenderla, por supuesto también de explicarla, pero cuando entendemos el contexto, nos es más sencillo entender el mensaje puntual del Señor. Así que si usted tiene su Biblia ahí, por favor, vayamos a Lucas capítulo 16. Esta parábola solo la menciona Lucas. Esta no la vamos a encontrar en Marcos ni en Mateo. La menciona nada más Lucas. Eh, Lucas le escribe a los griegos. Los griegos eran muy estudiados, amaban los discursos, amaban el conocimiento y también tenían muchas áreas de negocio. Los griegos eran muy comerciantes en esa época. Y entonces Lucas incluye esta parábola, porque sobre todo en la parte sur de Grecia, que era donde estaba Corinto, que era un puerto, era un paso de barcos, y no digamos Grecia, eran lugares muy comerciales, donde era un centro de comercio en aquella época. Muchas de las cosas pasaban por medio de Grecia. Cuando las cosas de Roma o de más allá querían pasar hacia Oriente, digamos, Grecia era el paso de los barcos. De hecho, Corinto era un puerto muy utilizado de comercio, porque era más barato pasar y era más seguro pasar por ahí, por esta parte de Grecia, que rodear toda la península, porque era más peligroso. Se entraban a áreas, a aguas más profundas donde habían vientos más fuertes y era mejor navegar por este lado. Entonces, Grecia, Corinto principalmente, era un área de mucho comercio. Entonces, Lucas incluye esta parábola porque seguramente él estaba interesado en hablar sobre el dinero, que es la esencia de esta parábola. Leámosla para ver qué dice. Dice, dijo también a sus discípulos, 16:1, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrá ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo dijo así, ¿qué haré? Porque mi amo me quitará la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, dice, para que cuando se quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Él le dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son sagaces en el trato con a sus semejantes, que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Vamos a llegar hasta acá. Miren, este es uno de esas parábolas que son un poquito o bastante difíciles de entender, pero cuando entendemos un poquito mejor cómo era el proceso de la mayordomía en aquel entonces, nos ayuda a comprender. Y quiero explicarle un par de puntos que nos van a dar el tip de esta parábola. Uno es entender cómo funcionaba el tema de ser mayordomo. Esta persona que describe aquí Jesús era muchísimo adinerada. El que a alguien que le debieran 100 barriles de aceite, es que eran cantidades de dinero grande. Entonces el mayordomo era importante para una persona que tenía muchos bienes, mucho dinero. Era importante ese administrador, ¿verdad? Mayordomo era como un administrador. Pero uno cuando mira esta parábola y dice, ¿cómo es eso que le robó?
que con los barriles que se descontó ahí, espera que los otros lo contraten. Yo honestamente, si miro que que un mayordomo, alguien me perdió una deuda y después me viene, mira, ¿me puedes contratar? Yo voy a decir, puchica, pero este también me va a robar a mí. Ese es nuestro entendimiento natural de esto. Pero cuando entendemos cómo funciona la mayordomía, entendemos por qué este mayordomo hizo el descuento a cada uno. Y es que la mayordomía en aquel entonces, cuando había una persona que se hacía cargo de los bienes de otra, él no tenía como un sueldo fijo, sino que el mayordomo administraba los bienes de la otra persona, y en el negocio de vender, en el negocio de traficar, digámoslo así, con estos bienes, él le ponía su ganancia a las cosas. O sea que en el precio final, en esa deuda que tenían las personas, estaba la ganancia del mayordomo. ¿Me explico? O sea, él tenía que entregar cuentas, no sé, el dueño, por decirles un número, el dueño de este hombre rico tenía 1,000 barriles. De esos 1,000 barriles, digamos que a este que se le había dado 100, este mayordomo había, en parte de su ganancia era que cierta cantidad de esos barriles le pertenecían a él. ¿Me explico? Él no, la forma de administrar no es como la que tenemos hoy en día, que quizá se llevaban diferente las cuentas. El mayordomo mercadeaba con los bienes del señor, del dueño, sea una finca, sea el que administraba algo, administraba la finca, pero en la misma administración, cuando vendía las cosas, cuando cosechaba los frutos, cuando vendía los bienes, las cuentas que llevaban parte de la ganancia de él. Era la forma con que él ganaba. Seguramente él en su mente, este mayordomo hábil, dijo, este debe 100, aquel me debe tanto, aquel me debe... Él haber sacado una cuenta total y dijo, yo ya míos de mi ganancia son 50 barriles. Eh, Estoy hablando números hipotéticos, ¿verdad? Y entonces cuando habló con este otro, que le debía bastante, 100 barriles, quizá tomó la cuenta de todos los barriles que él ya le pertenecían como su ganancia y negoció con esa parte. ¿Me explico? Entonces él no le perdonó los barriles que le debía al dueño, le perdonó los barriles que le debían a él. Quizá juntó los de varias deudas y se los aplicó a uno solo. Lo mismo dice que hizo con el del trigo. Dice, le dijo, ¿cuántas medidas de trigo daba? Y dice que él debía 100 medidas de trigo. Y entonces él dijo, seguramente el mayordomo hizo cuentas y perdonó estas 20, ¿verdad? ¿Qué era la ganancia del mayordomo? El mayordomo no le perdonó lo del dueño, porque si se da cuenta, en la parábola encontramos que el dueño aplaudió la actitud del mayordomo, porque no estaba afectando los bienes del dueño, estaba afectando la ganancia del mayordomo, ¿verdad? Es por eso que más adelante en la parábola dice, eh, dice que eran hábiles para manejar las ganancias injustas. Y aquí es la otra nota importante. Cuando uno lee la palabra injusta, uno dice que es amañada, ¿verdad? Que se hizo con trampa, que se hizo con truco. Pero cuando Jesús se refería a las ganancias injustas de este mundo, se refiere al dinero en sí. El dinero es una ganancia de este mundo. El dinero no lo vamos a poder llevar al reino de los cielos. Entonces, el dinero es una ganancia injusta, no ilegal, no tramposa, sino que la manera que se mencionaba como injusto es que son cosas materiales.
Entonces Jesús está diciendo, si con las ganancias materiales que tenemos hoy en día, más adelante lo explica en la parábola, debemos de ser hábiles nosotros para ganar amistades. Lo que nos está diciendo Jesús es, nosotros debemos ser astutos como lo hacen los sagazmente la gente del mundo. Debemos de ganar amistades, de ganar cosas a nuestro alrededor para ganar amigos, ¿verdad? Eso es lo que está enseñando después, con las ganancias deshonestas o injustas, pero no se refiere a que hayan sido ganadas de manera ilegal, sino que son ganancias terrenales. No es algo que Dios te dio como un don o una bendición, sino son cosas que se van a quedar aquí en la tierra. Y si nosotros aprovechamos bien esas ganancias deshonestas para hacer amistades, para ayudar a los demás, eso es lo que está enseñando, es lo que enseña esa parábola. Y eso es lo que se admira, es lo que Jesús resalta de esta parábola. Entonces se dan cuenta cuando nosotros entendemos cómo funcionaban los mayordomos, cómo funcionaba la mayordomía de los bienes y por qué entonces vino el dueño y dice en el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato de sus semejantes. Ven, él no lo acusa de que le está robando, él le acusa de que, él le dice, muy bien hecho, qué pilas, estás usando tus ganancias prácticamente como mayordomo para congraciarte con otro que te pueda otro te pueda, contratar cuando ya no estés aquí. Por eso es que él le aplaude o lo premia, porque no le estaba quitando los bienes al rico, digamos, al dueño de esto, sino que estaba negociando la parte que le correspondía como ganancia al mayordomo. No sé, ¿me explico? Cuando uno entiende esto, uno dice, sí pues, ese es el sentido de la parábola, ¿verdad? Y viene a nosotros la luz, ¿verdad? Y otro punto importante, como les mencionaba, es entender cuando Jesús habla o cuando aquí se refiere a la palabra, a las ganancias injustas, se refiere al dinero de este mundo, a los bienes de este mundo, cosas que no nos vamos a llevar al cielo, ¿verdad? Y entonces, estas son ganancias injustas o pudo haber utilizado quizá estas ganancias terrenales, digámoslo, para abarcar o entender un poquito mejor. Cuando nosotros usamos nuestras ganancias terrenales, lo que nos ganamos aquí en la tierra para ganar gente para Cristo, para ganar gente a favor del Señor, estamos sembrando en el cielo. Estamos sembrando allá donde las cosas son eternas. Cuando nosotros usamos nuestros bienes para bendecir, para extender el reino de los cielos, estamos sembrando cosas eternas allá delante del Señor. Eso es lo que quiere decir esta parábola. Esa es parte de la enseñanza de esta parábola. ¿Se da cuenta cuando nosotros entendemos mejor cómo funcionaban las cosas? ¿Cuáles son los términos que se utilizaban? Es más sencillo entender estas parábolas. Espero que te haya sido mucha bendición entender esta parábola porque en muchas ocasiones, incluso lo era para todos, esto fue después de estar escuchando, investigando, pero cuando tenemos un buen entendimiento de las parábolas, entendemos. A mí, en lo personal, durante mucho tiempo, hasta hace un tiempo que había entendido esta parábola, me parecía injusta. ¿Y cómo va a ser eso, verdad? Y cómo hasta lo alaban, ¿verdad? Si está haciendo, está perdonando cosas que no son de él. Pero cuando entendemos que eran cosas que le pertenecían como ganancia, entendemos el significado. Y el significado final es, usemos nuestros bienes, nuestras ganancias de este mundo para el reino de los cielos, para que la palabra de Dios se alcanza y entonces vamos a estar sembrando allá donde ni el orín, ni el óxido, ni nada corrompe, ¿verdad? Sino que son unas cosas celestiales. Esa es el mensaje que Dios expresa en esta parábola. Vamos a analizar, si nos da tiempo, porque se nos está yendo el tiempo,
Vamos a analizar al menos una más. Vámonos a Mateo, capítulo 22. Miren, pues aquí tenemos en Mateo dos parábolas. Una es, quería hablar sobre la fiesta de las bodas, que está en Mateo 22:2, y la de las 10 vírgenes. Pero estaba viendo que se nos está yendo rapidito el tiempo. Vamos a ver, vamos a iniciar con una y si no dejamos pendiente la tarea y usted nos puede escribir por ahí a ver si está interesado, si le está gustando el tema o si quiere que sigamos abordando o si puede escribir por ahí qué otra parábola no ha entendido bien o ha escuchado usted que se usa mal. Y yo saqué estas dos porque si hay estas dos parábolas, sobre todo la de las vírgenes, ha sido muy mal entendida. Y se le ha sacado el jugo en la exageración del contenido para decir cosas que no. Es más, hablando de las 10 vírgenes, la he escuchado que se usa para sacar teología o doctrina al final de los tiempos, cuando no va por ahí. ¿Verdad? Cuando se relacionan mal las cosas, cuando entendemos cómo son las bodas, cuando son todas las fiestas, nos da una mejor luz y entendimiento y dejamos de sobre explicar o sobre interpretar una parábola. Recuérdate que la parábola es explicar con cosas cotidianas un principio de Dios. Pero si nosotros nos volteamos a analizar esa cosa cotidiana y le queremos extraer toda una interpretación a los detalles, nos vamos a perder. Y no es ese el objetivo. Vamos a leer pues entonces la parábola de la fiesta de las bodas. Mateo capítulo 22. Entendiendo este punto importante. Estas parábolas, estas dos, la de la fiesta y la de las vírgenes, solo se encuentran en Mateo. Y Mateo le escribió al pueblo judío. Su público, la intención de su evangelio era para judíos. Y entonces estas dos parábolas apuntan mucho al área judía. Está hablando mucho al judío, a su cultura y a la actitud que como judíos, como pueblo que tenía la palabra de Dios, había hecho con su palabra, ¿verdad? Y miremos pues, dice parábola de la fiesta de las bodas, dice capítulo 22. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, dice. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Dice el 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta parábola ha sido sobreinterpretada e incluso ha sido dichas, digamos, sobre cuestiones de salvación, ¿verdad? Y si bien es cierto, tiene que ver
un poco con salvación, tiene que ver con esta actitud, tampoco es bien entendida del todo esta parábola. Sobre todo, la parte donde encuentran a alguien dentro de las bodas, no vestido con las bodas, con traje de bodas. Y vamos a la primera parte. Creo que la primera parte queda más claro ni el agua. Jesús vino a los suyos, vino y convidó a la gente, hizo un listado, digámoslo así, como decía aquí el rey. Recuerde que el rey era el que da las bodas, era el rey, era alguien que había poder económico. Y dice que habían toros, había toda una fiesta y fueron convidadas. Pero ¿qué pasó con la gente que le fue entregado ese mensaje? Y como les digo, esta parábola fue hecha por Mateo y Mateo tenía su objetivo de su evangelio era básicamente el pueblo judío. Entonces, el primer afectado de esta parábola era el pueblo judío y es a quien se refiere aquí. Cuando dice, ellos sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otras a sus negocios, que fue mucha de la actitud que tuvieron cuando escucharon a Jesús, mucho de los judíos de su época, ¿verdad? Uno decía, sí, es un predicador más, este está hablando cosas que nada que ver, y se fueron a sus ocupaciones. Luego narra de otro, dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. También Jesús da un poco a entender aquí de lo que como pueblo judío iba a hacer con los discípulos de Jesús. Tomarlos y matarlos, incluso lo iban a hacer con él mismo, aunque no es algo que él resalte, ¿verdad? Pero es algo que dice que tomaron a sus mensajeros y los mataron. Entonces, ¿qué hizo el rey? Bueno, aquellos no quieren recibir, abre el abanico para todo, invitar a todos aquellos que quieran venir a las bodas que perdón, a la fiesta que este rey había preparado. Esto no son bodas, era una fiesta. Entonces, traigan todos a la fiesta, llamen todos a la fiesta, ¿verdad? Y entonces dice que invitaron a todos los que pudieron para venir a la fiesta del rey. Y aquí va, esta construcción de la parábola es la narración y la cosa, pero hay una cosa importante. El centro, el objetivo, digamos, de la parábola se centra en que cuando el rey viene a encontrar a todos los invitados, todas aquellas personas que habían sido invitadas, encuentra uno que no está vestido para la boda. Ahora bien, aquí tomemos un paréntesis, y es lo que les digo, que hay que, cuando uno entiende y estudia el contexto y la forma de la cultura, entiende el detalle que el rey está señalando acá. Hablemos de las fiestas. Aún creo que sucede de esa manera. Allá en Medio Oriente, cuando un rey organizaba una fiesta, generalmente este rey o esta persona adinerada pedía una forma de vestimenta para entrar a la fiesta. O si bien, en este caso que las personas eran llamadas de emergencia, el rey proveía una vestimenta en la entrada para entrar a la fiesta. Porque la fiesta tenía, digámoslo así, una forma de vestimenta, un color, esa fiesta tenía un sentido, un detalle, ¿verdad? Que querían que el rey que se vistiera. Podía ser una forma de túnica, un color o un tipo, perdón, de vestido para determinada fiesta. Y cuando cuando en este caso, que fueron llamadas casi que de emergencia, dice que esta gente adinerada o el rey proveía a la gente una vestimenta para estar adecuadamente en la fiesta que estaba sirviendo, ¿verdad? Entonces, ya volviendo a la parábola, dice que cuando el rey fue a ver a los convidados y hay un hombre que no estaba vestido para la boda. Y miren, aquí es donde se concentra el ajo de la parábola. Y esta parte ha servido para muchas interpretaciones, ¿verdad? Y se ha sacado aquí un montón de fantasías, pero miren el mensaje.
el mismo rey provee el vestido para la fiesta. Ese es un claro mensaje que para entrar al reino de los cielos no se va a valer nuestras obras, no se va a valer nuestra vestimenta, no se va a valer la forma en que nosotros lleguemos, sino aquella que es provista por el rey. O aquella, o establecer aquella forma para entrar a la fiesta. Entonces, esto es la enseñanza básica de esta parábola, es decir, el rey va a proveer todo lo necesario para que nosotros entremos al reino de los cielos. Y pues tenemos el entendimiento que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que tenga al Señor Jesucristo va a entrar al reino de los cielos. No va a ser por sus méritos, no va a ser por sus buenas obras, no va a ser por su esfuerzo, sino que el filtro para estar delante del Señor va a ser algo que Él mismo ha provisto, que Él mismo ha dado un dictamen, la forma en que nos debemos de presentar. Uno cuando mira esta parábola dice, pero qué mala onda si los mandaron a llamar así, cómo se iba a cambiar. Pero cuando uno entiende que cuando estos reyes, esta gente adinerada, convivaba a una fiesta, hacía esta invitación, generalmente tenía vestidos en la entrada para que la gente se cambiara y estuviera adecuadamente vestido para esta fiesta. Y entonces que el rey encontrara a esta persona no vestida para la boda, quiere decir que él se había negado a ponerse ese vestido, había querido entrar como a él le parecía. Y el principio esencial aquí es, y con eso termina Jesús dando esta parábola, porque muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Porque para entrar al reino de los cielos hay una forma de hacerlo. No son por medio de obras, no son por medio de méritos, no son como a nosotros nos parezca que vamos a entrar. Hay una forma. Y ese es el mensaje esencial, principal de esta parábola. Vemos cómo cuando nosotros entendemos el contexto, entendemos cómo funcionan las cosas, entendemos esas cosas difíciles de entender las parábolas y dejamos de usarlas para dar interpretaciones que nos pierden, que nos llevan por otro lado y que nos hacen llegar a una confusión. Estamos llegando al tiempo final. Me hubiera encantado hablar del de la parábola de las vírgenes, ya que es una que es inmensamente mal utilizada. Y de aquí se sacan teorías que las lámparas es el Espíritu Santo y entonces lo fueron a buscar y las otras no se comparten. Y vamos a hablar más adelante en una ocasión, lo vamos a dejar pendiente. Voy a leer aquí quienes escribieron por ahí, quienes estuvieron poniendo qué parábola les interesaría y quizá para una próxima podamos compartir y hablar un poquito más de otras parábolas.